¿Alguna vez has sentido algo más grande que intentaba hablarte en un momento inesperado? Quizás un escalofrío inexplicable, una frase que resonó en el silencio, o incluso la sensación de no estar solo, incluso en medio del vacío. La historia que voy a compartir hoy comienza exactamente así, en el silencio de una iglesia casi vacía, donde lo inesperado se volvió imposible de ignorar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora podría sorprenderte. Nunca imaginé que después de 1900 tantos años alejada de la fe, una simple visita a una iglesia cambiaría mi vida por completo. Durante mucho tiempo, cargué con heridas que parecían incurables, y la distancia entre Dios y yo se acrecentó. Creía que ya no había espacio para mí en esa vida de oración y devoción. Con cada día que pasaba, el vacío interior parecía crecer, incluso cuando intentaba llenarlo con otras cosas. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Sentir que algo falta, incluso cuando todo parece estar en su lugar? Ese día, en particular, no tenía pensado entrar en ninguna iglesia. Mis pies simplemente me llevaron allí, casi como guiados. No tenía intención de rezar ni de pedir nada. Era solo curiosidad, quizás nostalgia. Pero en cuanto crucé aquellas pesadas puertas, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La habitación olía a velas apagadas y a madera vieja, y el silencio era casi palpable. Me senté en el último banco, intentando no llamar la atención, simplemente contemplando el altar lejano iluminado por la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Fue en ese momento que empecé a preguntarme por qué estaba allí. Después de tantos años de ausencia, ¿por qué ahora? ¿Qué me había traído de vuelta ahí a ese espacio sagrado, si mi vida ya había tomado otro rumbo? Recuerdo que bajé la cabeza, sintiendo un peso en el pecho, y entonces algo sucedió. En medio de ese silencio absoluto, una voz clara y firme resonó, como si surgiera del mismo altar. «Vuelve a casa. Eres mi hija». Mi corazón se aceleró. Miré a mí alrededor, intentando averiguar si había alguien más, pero la iglesia estaba vacía. Sabía lo que había oído. Esa voz no era un pensamiento, no era imaginación, era real. Y en ese momento, todo lo que creía, enterrado en el pasado, despertó en mí. Quizás te preguntes, ¿fue solo mi mente? ¿Estaba tan ansiosa por encontrar respuestas que inventé esa frase? Me lo he preguntado innumerables veces. Pero en el fondo, algo me decía que no era una ilusión. Era una llamada, tan clara como el sonido de alguien hablando a tu lado. Y cuanto más intentaba negarlo, más fuerte resonaba en mí la certeza de que ese mensaje venía de Dios. No estaba preparada para oír esas palabras. Al principio me tembló todo el cuerpo, como si el peso de toda una vida hubiera caído sobre mis hombros. Al mismo tiempo, una sensación de paz, algo que ni siquiera recordaba, empezó a invadirme. Fue como si esa voz hubiera encendido una llama apagada en mi corazón. Lo que sucedió a partir de ese momento fue transformador, y cada detalle de esa experiencia me llevó por un camino que jamás imaginé. Pero antes de contarles cómo cambió mi vida después de esa misteriosa llamada, necesito adentrarme aún más en ese momento en que todo comenzó. Mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder en ese silencio sagrado, me di cuenta de que cada detalle de ese momento tenía algo que enseñarme. Era como si la vida misma me dijera que no estaba sola, que alguien aún me esperaba con los brazos abiertos. Y quizás por eso, al compartir esta historia con ustedes, siento que no solo hablo de mi vida, sino de la de muchos que han sentido algo similar. ¿Alguna vez han experimentado un momento en el que sintieron que Dios, o algo superior, les habló directamente al corazón? Si este tema te resuena,
Deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser un recuerdo, un sentimiento o incluso una pregunta que llevas tiempo rondando en la cabeza. Tu participación no es solo una respuesta para mí, sino un gesto que crea una verdadera comunidad, donde historias como esta pueden llegar a personas que quizás se sientan solas hoy. Al comentar, darle me gusta a este video y suscribirte al canal, no es solo un clic, es un paso para ayudar a que este mensaje de fe y esperanza llegue aún más lejos, tocando corazones que necesitan este aliento de vida. Creo que cada comentario aquí forma parte de esta cadena de fe, que cada suscripción es como una mano que nos acompaña, y que cada me gusta es una señal de que no estamos solos en este camino. Así que, si esta historia te ha conmovido de alguna manera, no dudes en participar. Tu voz es importante y puede inspirar a otros a ver que aún hay esperanza. Y mientras sentía esas palabras resonando dentro de mí, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo allí no se trataba solo de mí. Era el comienzo de algo mucho más grande, que solo tendría sentido cuando diera el siguiente paso. Crecí rodeada de religión. Las oraciones eran parte de mi rutina. Los cánticos resonaban por toda la casa, y la presencia de la fe era casi como el aire que respiraba. Sentía una pertenencia, que formaba parte de algo más grande, algo sagrado. Pero la vida tiene una extraña forma de pasar páginas sin pedir permiso. Y antes de que me diera cuenta, esa chica llena de devoción se había ido. En su lugar, había una mujer marcada por el dolor, la decepción y decisiones que me distanciaron no solo de Dios, sino también de mi propia familia. Todo empezó sutilmente. Un pequeño resentimiento por aquí, una palabra fuera de lugar por allá, y de repente esa calidez que sentía en los bancos se convirtió en frialdad. No fue una decisión repentina, sino una acumulación de heridas que se volvieron insoportables. Es curioso cómo, cuando nos decepcionan, terminamos transfiriendo ese dolor a Dios, como si Él fuera el culpable de los errores humanos. Eso fue exactamente lo que me pasó. Confundí el fracaso humano con la ausencia de Dios, y este error me alejó mucho. Los años siguientes fueron como un desierto. Por fuera parecía estar bien. Trabajaba, sonreía en las fiestas, cumplía con mis obligaciones como cualquiera. Pero por dentro había una sequedad inexplicable. Era como si cada paso que daba aumentara la distancia entre mí y algo que siempre había sido esencial. El vacío se convirtió en una especie de sombra que me seguía a donde quiera que iba. Y por muchas decisiones que tomara para intentar llenarlo, nuevas relaciones, mudarme a otra ciudad, incluso ganancias materiales, nada funcionaba. Recuerdo noches en las que apoyaba la cabeza en la almohada y me preguntaba, ¿por qué me siento tan pesado, aunque tengo todo lo que creía desear? Quizás te hayas hecho la misma pregunta. Es en ese momento que nos damos cuenta de una verdad oculta. La ausencia de fe deja huellas que ningún logro terrenal puede borrar. Intenté convencerme de que no necesitaba nada más que lo que había construido con mis propias manos, pero con cada intento fallido, el impacto de esta negación se hacía más evidente. Mis relaciones familiares también comenzaron a deteriorarse. Las discusiones se intensificaron, y cualquier recordatorio de la religión solo alimentaba más resentimiento. Me distancié no solo de los rituales, sino también de las personas que más me querían. La religión que una vez me dio fuerza se convirtió en un recordatorio de todo lo que quería olvidar. Era como si hubiera cerrado la puerta de mi corazón y tirado la llave. El problema es que cuando cierras la puerta al dolor, también la cierras al amor. Durante este tiempo, desarrollé una mentalidad de autoprotección. Me decía, no necesito a nadie, no necesito fe, puedo hacerlo sola.
pero en el fondo solo construía muros cada vez más altos. Y cuanto más altos eran esos muros, más difícil era ver el horizonte. La soledad no llegaba con el silencio, sino con el ruido de los pensamientos que no me dejaban en paz, el ruido de los recuerdos que insistían en volver, el ruido de un corazón que latía demasiado rápido en las noches de insomnio. Hubo momentos en que pensé en rendirme por completo, como si mi camino ya no tuviera sentido. Pero incluso en los momentos más oscuros, había algo dentro de mí que no se apagaba. Una pequeña llama, casi invisible, que insistía en permanecer encendida. Intenté ignorarla, pero fue imposible. Quizás este era el recordatorio de que, a pesar de todas mis decisiones, Dios aún no se había dado por vencido. Cuando recuerdo esa época, veo que cada herida ocultaba secretos que entonces no entendía. Cada dolor era una especie de preparación, aunque no lo supiera. Es extraño pensar que incluso la distancia pueda formar parte de una transformación, como si uno tuviera que sentir el peso de la ausencia para apreciar la presencia. Y fue precisamente en este terreno árido que algo empezó a cambiar, algo que no había planeado, pero que cambiaría el curso de mi vida. No lo sabía, pero ese vacío era en realidad una llamada silenciosa. Una invitación oculta entre las líneas de mi historia. Porque, incluso cuando creía tener el control, hubo decisiones que me llevaron por caminos que no entendía. Y fue siguiendo estos pasos, casi sin darme cuenta, que un día llegué a una puerta que juré no volver a cruzar. Comenta allí. Eso tiene sentido para mí. Por fuera, sonreía. Saludaba a la gente, hacía mi trabajo y daba la impresión de que todo iba bien. Pero por dentro había un silencio inquietante, una especie de eco constante, como si mi alma clamara por algo que no podía nombrar. Era un vacío que ningún logro podía llenar. Intenté convencerme de que podía seguir adelante, de que era solo una etapa, pero la sensación de que algo me faltaba siempre me perseguía como una sombra. Es curioso cómo aprendemos a usar máscaras. Me decía a mí misma que era feliz. Les decía a los demás que lo había superado todo. Pero al caer la noche y encontrarme sola, esa ilusión se desmoronó. Fue allí, en el silencio de la habitación, donde emergió la verdad oculta. Por mucho que sonriera al mundo, por dentro estaba rota. Me preguntaba por qué ese vacío persistía, incluso cuando todo parecía estar bien. Buscaba respuestas en los lugares equivocados. Llené mi agenda de compromisos, me sumergí en distracciones y acepté invitaciones sin sentido solo para evitar estar sola. Pero cuanto más intentaba ocultar el vacío que sentía en mi interior, más grande parecía crecer. Es como intentar ocultar el sol. Por mucho que lo intentemos, la luz de la verdad siempre encuentra la manera de brillar. Y mi verdad era clara. Estaba lejos de la fe, lejos de mí misma y lejos de quien realmente era. Hay decisiones que tomamos para protegernos, pero terminan alejándonos más de lo necesario. Creí haber elegido un camino hacia la libertad, cuando en realidad estaba construyendo una prisión invisible. Y esta prisión no tenía barrotes de hierro, sino muros de miedo, orgullo y heridas sin sanar. El impacto fue silencioso, pero devastador. Con cada día que pasaba, sentía que mi energía menguaba, como si viviera en piloto automático, sin color ni rumbo. A veces intentaba convencerme de que era solo una cuestión de mentalidad. Repetía frases motivadoras, me aferraba a ideas de fuerza personal, creyendo que podía superarlo todo sola. Pero en el fondo, sabía que no era suficiente. Es como intentar llenar una taza que gotea. Por mucho que le eches, siempre goteará.
El vacío tenía raíces más profundas, raíces que no se podían arrancar con frases bonitas ni intentos superficiales. Recuerdo momentos en los que miraba a mi alrededor y veía a la gente viviendo intensamente, riendo con sinceridad, celebrando las pequeñas cosas, y me preguntaba por qué yo no podía sentir lo mismo. Era como ver la vida desde fuera, como si estuviera entre bastidores en una obra que nunca me permitió subir al escenario. Y este sentimiento me corroía, porque quería creer que aún era posible redescubrir la verdadera alegría, pero no sabía por dónde empezar. Había días en que ni siquiera el sol parecía brillar para mí. Caminaba por las calles, observando los detalles que una vez me cautivaron. El canto de los pájaros, la suave brisa, los colores del atardecer, y nada me conmovía ya. Lo que antes parecía un regalo ahora parecía una escena lejana, como si hubiera perdido la capacidad de sentir. Y fue precisamente esta ausencia de significado lo que me hizo cuestionar cada decisión que había tomado. Ya había logrado cosas que alguna vez deseé. Ya había alcanzado metas que consideraba importantes. Pero la verdad es que nada de eso podía aquietar mi corazón. Porque lo que faltaba no era algo externo, sino interno. No se trataba de lo que tenía o no tenía, sino de quién era y lo que había dejado atrás. Este vacío era un recordatorio constante de que había una parte de mí que clamaba por algo más grande, algo que ya no podía ignorar. Y, sin embargo, incluso inmerso en esta ausencia, había una chispa, pequeña pero insistente. Era como si, a pesar de todos mis intentos por silenciarla, mi alma aún supiera que el viaje no estaba perdido. Quizás tú también lo hayas sentido, como si un susurro te dijera que aún hay un camino, incluso cuando todo parece cerrado. No lo sabía, pero ese vacío no era solo ausencia, también era un espacio listo para ser llenado. Esta sensación me acompañó día tras día, hasta que un momento inesperado empezó a cambiarlo todo. Una escena simple, casi insignificante a primera vista, pero que sería la clave de mi historia. No puedo explicarlo. Hasta el día de hoy, al recordar ese día, me pregunto qué me llevó realmente a dar ese paso. No había planeado nada, no buscaba nada, no albergaba en mi corazón la intención de rezar, ni de pedir ayuda. Pero mis pies, como guiados por algo ajeno a mi control, me llevaron a una iglesia a la que no había ido en décadas. Fue como si una fuerza silenciosa me hubiera atraído a ese lugar, y cuanto más intentaba comprender, más me parecía que la lógica no tenía sentido. Ese viejo edificio seguía casi igual que cuando yo era niña. Las paredes mostraban las huellas del tiempo, sutiles grietas y un olor a madera mezclado con cera derretida. Al empujar la pesada puerta, mi corazón se aceleró. El crujido resonó por todo el pasillo vacío, y de repente el mundo exterior desapareció. Me quedé sola, en ese profundo silencio, y el recuerdo de toda una vida pareció volver de golpe. Caminé lentamente hasta el último banco, como si no quisiera que me vieran, aunque sabía que no había nadie que me vigilara. Me senté, y por unos instantes simplemente observé. El altar, iluminado por un suave resplandor que se filtraba por las ventanas, parecía más vivo que nunca. La luz dibujaba formas en el polvo suspendido en el aire, y cada detalle me traía recuerdos que creía haber enterrado. Recordé las misas, los himnos, las oraciones que una vez me dieron esperanza. Pero junto con estos recuerdos también vinieron las heridas, las decepciones, las decisiones que me habían alejado de ese espacio. Era extraño estar allí de nuevo después de tanto tiempo. Una parte de mí quería levantarse y salir corriendo, como si invadiera un lugar que ya no me pertenecía. Pero otra parte, aún más fuerte, me decía que me quedara.
Quizás era mi corazón rogando por una oportunidad. Quizás solo era nostalgia. O quizás algo que escapaba a mi comprensión. Era como si esa iglesia fuera un espejo que reflejaba no solo mi historia, sino también la verdad oculta, que había intentado ignorar durante años. Estaba perdida, pero aún había un camino de regreso. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. El silencio no era vacío, era casi denso, como si tuviera un peso propio. Cualquier ruido de la calle parecía demasiado lejano, como si hubiera cruzado una frontera invisible. En mi interior, nada me distraía, nada competía con lo que sentía. Fue en ese momento que algo empezó a cambiar. No tenía expectativas, pero una sensación de bienvenida me invadió. Como si ese espacio me hubiera estado esperando, incluso después de tanto tiempo de ausencia. Los recuerdos seguían llegando, pero ahora no eran solo dolor. Se mezclaban con una añoranza distinta, como quien recuerda un hogar olvidado. Me di cuenta de que, sin importar cuántos años hubieran pasado, ese lugar aún guardaba algo que me pertenecía. Era imposible negar el impacto. Sentir de nuevo lo que creía haber perdido para siempre me conmovió profundamente. Mientras estaba sentado, mis pensamientos oscilaban entre la huida y la permanencia. Me preguntaba si no era solo una coincidencia estar allí, si no era simplemente producto de mi privación emocional. Pero al mismo tiempo, había un susurro silencioso en mi interior, algo que me decía que no había llegado allí por casualidad. Era como si se revelara el trasfondo de mi vida, mostrando que nada de lo que había experimentado había sido en vano, que cada paso doloroso me conducía a ese momento exacto. El tiempo pareció detenerse. No puedo decir cuánto tiempo estuve sentado contemplando ese altar, pero recuerdo sentir una mezcla de paz e inquietud. Paz al estar en un lugar que me acogía, e inquietud al no saber qué estaba a punto de suceder. Sabía que ese momento era inusual. Había algo oculto entre las líneas de ese silencio, algo listo para revelarse. Y fue allí, en ese banco olvidado, donde me di cuenta. Por mucho que hubiera huido, el viaje aún no había terminado. Me aguardaban revelaciones, y una de ellas estaba a punto de revelarse ante mis ojos. Me senté en el último banco, como si no quisiera que me vieran, como si simplemente observara desde lejos, sin comprometerme con nada. El altar estaba vacío, iluminado solo por la tenue luz que se filtraba por las ventanas tintadas, proyectando reflejos en el frío suelo de piedra. Había un silencio tan denso que parecía ingrávido, como si incluso el aire mismo estuviera suspendido, esperando algo que aún no comprendía. En mi interior llevaba una mezcla de miedo y anticipación, como si estuviera ante un portal invisible. No había cánticos ni voces, solo el eco de mi propia respiración intentando encontrar su equilibrio en ese espacio sagrado, pero desconocido. Mientras contemplaba el altar, sentí que el tiempo se ralentizaba. El mundo exterior parecía distante, irrelevante, y de repente me di cuenta de que no tenía a dónde escapar. Todo lo que había intentado enterrar, todos los recuerdos que había reprimido, estaban allí, silenciosos, acercándose como sombras que cobraban forma. No había sacerdote ni sermón, pero era como si esa ausencia de ruido se hubiera transformado en una presencia aún más fuerte. El silencio me habló. Me dijo lo que no quería oír. Me obligó a afrontar lo que había evitado durante tanto tiempo. Mi propia verdad oculta. Fue en ese momento que algo ocurrió, y no me refiero a una visión milagrosa ni a un fenómeno sobrenatural evidente. Fue algo sutil, pero me impactó con la fuerza de una avalancha. Un viejo recuerdo afloró, tan claro que parecía estar sucediendo ante mis ojos.
Yo era todavía un niño, sentado en el mismo banco, viendo a mi madre rezar con fervor. La imagen de ella, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, me transmitió una paz que nunca había podido sentir. Esa escena regresó con una intensidad inesperada, y me di cuenta de que me enfrentaba a una herida que nunca sanaba. El vacío que me había perseguido durante tantos años tenía raíces mucho más profundas de lo que imaginaba. Mi corazón se aceleró, mis manos empezaron a temblar y tuve que agarrarme al respaldo del asiento para no perderme en ese torrente de recuerdos. Al mismo tiempo, una pregunta surgió en mí. ¿Era todo ese peso que había estado cargando solo un reflejo de algo que nunca había comprendido del todo? Quizás el silencio fuera en realidad una revelación disfrazada, una invitación a mirar hacia adentro, a percibir lo que siempre había estado ahí, pero que me negaba a aceptar. Sentí que el altar vacío no era solo un espacio físico. Representaba mi propia alma en ese momento. Un lugar abandonado, donde había eliminado cualquier rastro de fe, pero que aún esperaba algo que lo llenara. Y fue entonces cuando comprendí que, por mucho que intentara negarlo, había una sed dentro de mí que nada en el mundo podía saciar. Una sed de significado, de reconexión, de algo más grande que yo. Esta comprensión me trajo una mezcla de dolor y esperanza, porque si bien revelaba la profundidad de mi vacío, también señalaba la posibilidad de transformación. Las ventanas seguían filtrando la luz, y parecía como si cada rayo iluminara una parte olvidada de mi memoria. No solo recordaba a mi madre, sino también los días en que intenté convencerme de que no me necesitaba a nadie más que a mí mismo. Las decisiones que tomé, las que me alejaron de cualquier atisbo de espiritualidad, me asaltaban como fragmentos de una película que se proyectaba ante mis ojos. Y cuanto más recordaba, más claro me parecía que ese viaje no había sido en vano. Era como si cada error, cada desvío, cada momento de dificultad me hubiera preparado para estar allí, sentado en el último banco, ante un altar vacío que hablaba más fuerte que cualquier sermón. No era solo nostalgia, no era solo recuerdo, era impacto. Fue como si finalmente se revelara la historia de mi propia vida, revelando que detrás de todas mis huidas se escondía una búsqueda insistente, un ansia de verdad. Esta revelación no llegó como una respuesta inmediata, sino como una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esto ahora? Esa era la voz silenciosa que resonaba en mi interior. La sensación era tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. El silencio permaneció, pero ahora era diferente. Ya no me asustaba. Era un silencio acogedor, que me daba espacio para respirar hondo y reconocer cuánta vida aún había en mí. Un silencio que me mostraba que, tal vez, nunca había estado realmente sola. Y esta constatación, tan simple pero a la vez tan profunda, fue lo que me conmovió de una manera indescriptible. No puedo decir cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, simplemente dejando que esa atmósfera me envolviera. Minutos u horas, no lo sé. El tiempo parecía haber perdido su significado. Lo que importaba era que algo dentro de mí se había movido. No fue una conversión inmediata, ni un cambio repentino, sino una pequeña grieta que se había abierto. Y esa grieta fue suficiente para que entrara la luz. Al abrir los ojos de nuevo, me di cuenta de que no solo estaba contemplando un altar vacío. Me miraba en un espejo invisible que reflejaba no mi apariencia, sino mi esencia. Era como si cada parte de mí que había sido reprimida, ignorada o rechazada, estuviera ahora ante mis ojos, y ya no podía negarlo. Ese momento fue el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que albergaba una promesa silenciosa. Y por mucho que intentara racionalizarlo,
Por mucho que mi mente buscara explicaciones, había una parte de mí que lo sabía. Había dado un paso sin retorno. Escribe, allí. Yo también estoy en este viaje. De repente esa voz clara resonó dentro de la iglesia. Vuelve a casa. Eres mi hija. No era un sonido que pudiera explicarse con las leyes ordinarias del mundo. No provenía de ningún rincón físico del templo. No perforaba el aire como lo hacen las voces humanas. Simplemente brotó dentro de mí, como si mi alma se hubiera convertido en el instrumento de un mensaje proveniente de un lugar superior. El impacto fue inmediato, tan fuerte que casi me fallaron las piernas. Temblé de pies a cabeza, como si el cielo mismo se hubiera inclinado a susurrarme una verdad que no estaba preparada para escuchar. Mi corazón se aceleró, pero no era miedo. Era como si algo antiguo, olvidado durante décadas, acabara de despertar. Había una extraña familiaridad en esa voz, como si la hubiera escuchado en algún momento de mi infancia, en sueños o en el subtexto de los momentos más difíciles de mi vida. Era dulce y firme a la vez, con una autoridad que no requería explicación. Simplemente existía, y eso bastaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas, sin poder evitarlo. El duro banco de madera bajo mis manos parecía haber desaparecido. El frío suelo de la iglesia ya no importaba. Estaba suspendido entre lo que siempre había temido y lo que siempre había anhelado. Era como si todo mi viaje hasta ese momento hubiera sido una simple preparación para escuchar esas palabras. Vuelve a casa. Hogar. Esa palabra cobró un nuevo peso dentro de mí, porque hasta entonces, hogar había sido solo una dirección, paredes donde descansaba sin pertenecer realmente. Pero ahora parecía significar algo más grande. Un regreso a mi esencia, a un lugar que siempre había sido mío, pero que insistía en abandonar. Y cuando resonó la siguiente frase, «Eres mi hija», todo en mi interior se derrumbó. Esas 4 palabras tocaron las capas más profundas del vacío que cargaba. Porque ser hija era justo lo que había olvidado que era. Entre mis huidas, las decisiones que me distanciaron de la fe, los intentos de realizarme con cosas efímeras, dejé atrás la noción de pertenencia. Y allí, ante el altar vacío, esa pertenencia me fue devuelta como un regalo que nunca supe pedir. Todo mi cuerpo reaccionó. Piel de gallina, rodillas débiles, respiración entrecortada. Sentí como si me abrazaran sin tocarme. Y al mismo tiempo, una avalancha de recuerdos inundó mi mente. Las noches que lloré sola, las veces que pensé que a nadie le importaba, los días que intenté convencerme de que no necesitaba a nadie. Todo esto se transformó en escenas iluminadas por la certeza de que nunca había estado realmente sola. La voz no vino a explicar mi dolor, sino a darle significado. Fue en ese momento que comprendí algo que antes parecía imposible, que la verdadera transformación no comienza cuando todo a mi alrededor cambia, sino cuando algo dentro de mí se rompe y deja espacio para que entre la luz. Ese momento fue el momento, un chasquido, un corte, una revelación que a la vez dolió y sanó. Porque al saber que era hija, tuve que afrontar lo mucho que había vivido como huérfana. Tuve que reconocer que toda mi resistencia, toda la mentalidad que había construido para protegerme, era en realidad un muro que me impedía alcanzar aquello que siempre me había esperado con los brazos abiertos. Quería levantarme, correr al altar, gritar para asegurarme de que no me estaba volviendo loca. Pero no pude. Me quedé quieta, con las lágrimas corriendo por mi rostro, dejando que la voz resonara en mi interior una y otra vez. Cada repetición no sonaba como un eco,
sino como una nueva ola que me invadía y reorganizaba fragmentos de mi ser. Eres mi hija. Esas palabras fueron como llaves que abrían puertas que yo misma había cerrado. La tensión de ese momento no era solo espiritual. También era física, emocional y psicológica. Era como si los muros de la iglesia se hubieran expandido para dar cabida a todo lo que estaba sucediendo. El techo alto, las columnas antiguas, las vidrieras de colores. Todo parecía conspirar para crear el escenario perfecto para una revelación que no podía ignorarse. Y sin embargo, todo se reducía al silencio y a esa voz que, aunque solo había pronunciado 2 frases, parecía haber contado toda la historia de mi vida. A medida que mi corazón se calmaba lentamente, una nueva perspectiva comenzó a surgir. Comprendí que esta experiencia no era el punto final. Era simplemente una oportunidad, una invitación a un viaje que aún no comprendía. La voz no me dio respuestas detalladas, no dibujó mapas, ni me indicó caminos predefinidos. Simplemente me llamó de vuelta. Y quizás así es exactamente como llegan las mayores revelaciones. Sencillas, directas, pero capaces de ponerlo todo patas arriba. Y en ese punto de inflexión, vi con claridad el trasfondo de todas mis decisiones. Lo que parecía mera desorientación o rebelión era, en realidad, un intento desesperado por encontrar un sentido que no quería reconocer. El vacío que me había atormentado durante tanto tiempo no era falta de amor del mundo, sino falta de reconocimiento de quién era realmente. La voz me lo reveló sin necesidad de acusarme. No me condenó por huir, no me cuestionó por dudar. Simplemente me recordó algo que siempre había sido mío: mi identidad como hija. Fue como si la verdad oculta de mi vida finalmente hubiera salido a la luz. Y al mismo tiempo, esta revelación no me trajo vergüenza, sino alivio. Porque si era hija, ya no tenía que luchar sola. Si era hija, entonces había un lugar al que regresar, un hogar que no dependía de paredes físicas, sino de una presencia constante. Esta comprensión abrió un nuevo espacio dentro de mí, un espacio previamente ocupado por el miedo y la resistencia. E incluso sin tener todas las respuestas, incluso sin saber cómo se desarrollaría la vida a partir de entonces, ya sabía que nunca podría ser la misma. Había sido tocada por algo más grande, y ese toque no se puede olvidar. El temblor aún me recorría el cuerpo, pero ahora se mezclaba con una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad, como si cada respiración me recordara que estaba vivo para algo más que sobrevivir. Y en ese estado entre lágrimas y silencio, entre revelación y confusión, comprendí que esto era solo el comienzo de un viaje que continuaría revelándose, paso a paso, en detalles que aún estaban por venir. Comentario. Esto tiene sentido para mí. Al principio intenté convencerme de que había sido solo producto de mi imaginación. Después de todo, ¿cómo podía surgir una voz tan clara en medio de una iglesia vacía? Me aferré a la lógica. Intenté encontrar explicaciones racionales, pero cuanto más pensaba, más me decía mi corazón lo contrario. Había algo diferente en ese momento, algo imposible de encajar en las teorías comunes. El sonido no provenía de mis oídos, sino de mi interior, como si hubiera sido plantado en lo más íntimo de mi alma. Y, por mucho que mi mente gritara que era imposible, mi corazón susurraba la verdad. Esto no era un invento, era una vocación real. Esta lucha interna se volvió casi insoportable. Sabía lo que había oído, pero me daba miedo admitirlo. Si aceptaba que era una revelación, tendría que afrontar la verdad oculta que la acompañaba, que había pasado años huyendo de algo que nunca se había apartado de mí. Esta revelación me sacudió por dentro,
como un terremoto silencioso. Mi mentalidad, construida sobre capas de autosuficiencia y resiliencia, empezó a resquebrajarse. Era como estar ante una puerta que siempre había existido, pero que nunca me había atrevido a abrir. Y ahora estaba abierta de par en par ante mí. De repente, me di cuenta de que esta experiencia no era solo espiritual, sino también una invitación a reevaluar mis propias decisiones. ¿Cuántas veces he elegido caminos por miedo a que me volvieran a herir? ¿Cuántas veces me he alejado de personas que me amaban simplemente porque no quería arriesgarme al rechazo? ¿Cuántas veces he silenciado mis sentimientos para parecer fuerte? La voz que me llamaba hija no solo me reconfortó, sino que también expuso con brutal claridad lo que había detrás de mi historia. Y ya no podía ignorarla. Fue entonces cuando comenzó la transformación, aunque en silencio. Me sentía dividida, como si dos versiones de mí misma se encontraran ante un espejo. Por un lado, la mujer que siempre había cargado con heridas, que se defendía, que sonreía por fuera, mientras lloraba por dentro. Por el otro, una nueva posibilidad. Alguien que por fin podía permitirse ser amada, aceptada y reconocida como parte de algo más grande. Era como si mi alma estuviera en un tribunal invisible, y cada recuerdo de mi pasado sirviera como prueba en esta batalla. ¿Y qué batalla fue? No contra demonios visibles, ni contra personas ni circunstancias externas, sino contra mi propia incredulidad. Era la resistencia a creer que realmente podía ser elegido, llamado y aceptado. Una guerra entre la razón y la fe, entre el miedo y la rendición. Me encontré pensando en cuántas veces, de niño, sentí un susurro similar dentro de mí, y lo ignoré, creyendo que era solo mi imaginación. Ahora, de adulto, no había forma de escapar de la intensidad de ese impacto. Con cada respiración, la voz interior parecía hacerse más fuerte, repitiendo sin palabras: «Sabes que es verdad». Esta confirmación me conmovió profundamente, porque ya no tenía excusas para negarla. Era como si la realidad que siempre había ocultado finalmente se hubiera esclarecido y no hubiera vuelta atrás. Y aunque esto me trajo miedo, también me trajo una paz diferente. Ya no necesitaba excusas, ya no tenía que cargar con la carga de vivir separados. Este viaje interior fue el más difícil de todos. A diferencia de las pérdidas, el dolor o las decepciones que había enfrentado en el pasado, esta lucha no se podía ganar con fuerza ni estrategia. No había control. Era una rendición. Y este fue el mayor desafío, porque a lo largo de mi vida había aprendido a protegerme, a defenderme, a construir muros. Ahora, ante esta revelación, lo que se me pedía no era resistencia, sino rendición. Recuerdo que me temblaban las manos al aferrarme al banco frente a mí. Quería levantarme, quería correr, quería escapar de aquella intensidad. Pero al mismo tiempo, algo más grande me retenía allí, casi como si estuviera clavado en el suelo. Era como si ese momento fuera demasiado sagrado para ser interrumpido. Necesitaba vivir cada segundo de aquella batalla interna, porque sabía, en el fondo, que definiría el curso de mi vida a partir de entonces. Y cuanto más buscaba explicaciones racionales, más me daba cuenta de que lo sobrenatural no encajaba en los moldes humanos. Mi mente insistía en buscar respuestas, pero mi corazón ya lo había decidido. No era un invento. Era real. Y esta certeza, aunque aterradora, también era liberadora. Porque si era real, ya no necesitaba esconderme. Si era real, entonces sí tenía una vocación que me había estado esperando durante mucho tiempo. Esta experiencia empezó a cambiar mi mentalidad de maneras que jamás creí posibles.
Lo que antes parecía un simple recuerdo o imaginación, se convirtió en vívidas revelaciones, un impacto que afectó cada detalle de mi existencia. No se trataba de religión institucional, rituales ni obligaciones. Se trataba de reencuentro. De un amor que no me abandonó ni siquiera cuando intenté abandonarlo. Y en esta lucha interna, me di cuenta de que no solo me enfrentaba a mis dudas. Me enfrentaba a una decisión que reescribiría mi camino. Seguir negando lo que sabía que era verdad, o aceptar finalmente que había una mano invisible que me guiaba de vuelta a casa. Este dilema me persiguió durante días. La voz no se repetía en sonidos audibles, pero resonaba en el silencio de mi mente. Cada mañana despertaba con ese recuerdo vívido, como si hubiera sucedido segundos antes. Y al mismo tiempo, un nuevo coraje comenzaba a florecer. Porque si esto era realmente una vocación, entonces no me correspondía cuestionarlo sin cesar. Me correspondía responder. Esta fue la parte más difícil. Comprender que el silencio posterior no era ausencia, sino confirmación. La llamada ya se había hecho. La respuesta ahora dependía de mí. Y esta consciencia me acompañó como un fuego silencioso, ardiendo por dentro, implorando ser reconocida. Y por eso digo que la lucha interna no fue una señal de debilidad, sino una parte esencial del proceso. Porque solo cuando enfrentas tu propia resistencia, puedes abrirte verdaderamente a algo nuevo. En ese momento mis lágrimas comenzaron a caer sin control. Era como si cada gota fuera la liberación de años de silencio, de heridas ocultas, de palabras que nunca había podido pronunciar en voz alta. La sensación fue tan intensa que el duro banco en el que estaba sentada pareció desaparecer, y solo pude sentir cómo el peso de mi corazón se aliviaba lentamente. Supe, con una claridad que no necesitaba pruebas, que no estaba sola. Había una presencia real allí, tan viva y palpable como el aire que respiraba. Y lo más sorprendente, esta presencia no me miraba con acusación, sino con ternura. Fue en ese momento que comprendí algo que cambiaría mi perspectiva. Dios seguía llamándome por mi nombre. No de forma genérica, como si fuera un alma perdida entre tantas, sino de forma personal e íntima, como un padre que reconoce a su hija que regresa tras una larga ausencia. Esas palabras que resonaban en la iglesia seguían resonando en mí. Un recordatorio de que mi historia aún no había terminado, de que había espacio para un nuevo comienzo. Era como si se hubiera abierto una nueva página, y por primera vez en años me permití creer que podía escribirla junto a él. Mientras lloraba, recordé todas las veces que me creí invisible para el mundo, inútil, insignificante. ¿Cuántas veces me convencí de que mis decisiones me habían alejado tanto que ya no había vuelta atrás? Pero allí, en el silencio de aquel templo, comprendí que la distancia nunca había sido un obstáculo para el amor que aún me buscaba. Fue una revelación dolorosa y dulce a la vez. Había huido, pero él nunca dejó de acompañarme. Este descubrimiento cambió profundamente mi mentalidad. Todo lo que una vez parecía perdido, todo lo que creía definitivo, comenzó a mostrarse como parte de un largo viaje. El dolor no desapareció, pero adquirió un nuevo significado. Fue como si pudiera mirar el pasado con nuevos ojos, comprendiendo que cada caída, cada error, cada separación me había traído a ese momento de reencuentro. Nada era en vano. Cada paso en falso ahora formaba parte de un camino más largo, que me llevaba de vuelta a casa. Fue como si las máscaras que había usado para sobrevivir hubieran caído. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no necesitaba esconderme tras sonrisas falsas, ni decisiones precipitadas que solo me distanciaban de quien realmente era,
La verdad oculta, la que siempre había evitado afrontar, finalmente salió a la luz. No estaba sola. Nunca lo había estado. Y esta revelación tuvo un impacto tan profundo que sentí que todo mi cuerpo se calmaba, como si una tormenta interna finalmente se hubiera calmado. En ese altar silencioso, comprendí que la fe no es algo que se pierde para siempre. Puede desvanecerse, permanecer latente, pero solo se necesita una chispa para reavivarla. Y eso fue lo que me pasó. La chispa no llegó en forma de explicaciones complicadas, sino en una simple frase: «Eres mi hija». Esas palabras bastaron para reavivar una llama que parecía extinguida, devolviéndome una calidez que ni siquiera recordaba haber sentido. Este reencuentro también fue una lección de toma de decisiones. Comprendí que en lugar de esperar señales externas, debía elegir creer. La transformación no solo fue resultado de un milagro extraordinario, sino también de mi disposición a aceptarlo. Fue una elección entre seguir viviendo como antes o permitir que esa experiencia cambiara por completo mi forma de actuar a partir de entonces. Y mientras la emoción me embargaba, también emergió una valentía silenciosa. No era un entusiasmo impulsivo, sino una convicción serena. Sabía que aún enfrentaría dificultades, sabía que mi vida no sería perfecta de la noche a la mañana, pero ahora tenía una certeza que lo cambiaba todo. Ya no tendría que enfrentarme a nada sola. Esta sensación era como un bálsamo que sanaba viejas heridas y abría espacio para un futuro diferente. Era extraño pensar que yo, que tantas veces había dudado, ahora estaba experimentando algo tan real. La fe, que parecía distante, volvía a ser concreta. Me sentía como quien se reencuentra con un viejo amigo y se da cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión nunca se ha perdido del todo. Dios todavía me llama por mi nombre. Y esto me dio la sensación de pertenencia que había buscado en tantos lugares equivocados. Mientras me secaba las lágrimas, miré a mi alrededor y vi la sencillez del lugar. Bancos de madera, velas ya apagadas, muros antiguos que guardaban historias silenciosas. Pero para mí, esa iglesia se había convertido en el escenario de una revelación que lo cambiaría todo. No estaba allí por casualidad. Ese encuentro tenía un propósito, y comenzaba a comprender que este no era solo religioso, sino personal. Se trataba de reconstruir, de volver a mi esencia, de permitir que mi vida tomara un nuevo rumbo. En ese momento, comprendí que cada persona carga con sus propias luchas internas, sus escapes, sus heridas. Y quizás lo más difícil es admitir que necesitamos regresar. Pero cuando la voz me llamó, no trajo una condena. Trajo una invitación. Y eso marcó la diferencia. No se trataba de culpa, sino de gracia. No se trataba de lo que había hecho mal, sino de la posibilidad de empezar de nuevo. La fe se convirtió para mí no en una obligación, sino en un refugio. Un lugar donde podía descansar después de tanto tiempo intentando cargar con todo sola. Y poco a poco comencé a sentir que este regreso no solo sería espiritual, sino también humano. Necesitaría reevaluar mis relaciones, mis vínculos, mi forma de ver a los demás y a mí misma. Fue una transformación que comenzó en mi interior, pero que impactaría todo a mi alrededor. Esta certeza me acompañó al salir de la iglesia ese día. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era solo una emoción pasajera. Era como si hubiera comenzado un nuevo viaje y estaba lista para recorrerlo, paso a paso, con la confianza de quien sabe que no está sola. Comentario. Esto tiene sentido para mí. Después de ese día, sentí que algo dentro de mí se había transformado tan profundamente
que ya no podía contenerse solo en la espiritualidad. El mismo Dios que me llamó de vuelta a la fe, también me dio la fuerza para afrontar la otra parte de mi vida que había evitado durante tanto tiempo. Mi familia. Durante años cargué con dolor, resentimiento y una sensación de distancia que parecía insuperable. Cada encuentro estaba marcado por silencios incómodos y miradas que intentaban expresar lo que las palabras no podían. Pero ahora, en lo más profundo de mí, algo había cambiado. Ya no era la persona que se encerraba en viejas heridas. Podía mirarlas de otra manera, con empatía, amor y la valentía de perdonar. El camino hacia esta reconciliación no fue sencillo. Recordé malentendidos, momentos en los que me sentí agraviado, traicionado o incomprendido. Cada paso que daba hacia mi familia era una prueba para mi determinación, mi fe y mi transformación interior. Recordé todas las decisiones que me llevaron a distanciarme de ellos, todas las veces que me cerré, creyendo que no había lugar para la reconciliación. Y me di cuenta de que, para volver a ellos, primero necesitaba mirar hacia adentro, confrontar mis propios sentimientos y aceptar que el perdón era una elección, no un sentimiento pasajero. Fue durante este proceso que comprendí el verdadero impacto de esa voz que escuché en la iglesia. No solo vino para brindarme consuelo o una emoción momentánea. Vino para iniciar una transformación que afectaría cada aspecto de mi vida. Si podía escuchar que era hija, si podía sentir que nunca había estado sola, entonces también podría llevar esta comprensión a mis relaciones familiares. La misma fuerza que me permitió escuchar y aceptar ese llamado ahora, me impulsaba a abrir los brazos a quienes amaba, aún sabiendo que no todo sería fácil ni inmediato. Cuando finalmente reencontré a mi familia, algo cambió, silencioso pero con fuerza. Nuestros encuentros, antes tensos, comenzaron a transformarse en conversaciones más sinceras, miradas más comprensivas y gestos de aceptación. Comprendí que el perdón es, ante todo, una decisión consciente de dar paso a la sanación, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Y a medida que esta energía circulaba entre nosotros, sentí que la distancia emocional que había existido durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. Cada abrazo, cada palabra de reconciliación, cada simple gesto, adquirió un significado mucho mayor del que jamás hubiera imaginado. Esta experiencia también me enseñó la importancia de permitir que la verdad oculta de nuestras vidas aflore. Durante años, oculté mis sentimientos, reprimí el dolor y mantuve barreras que me aislaban de las personas que más me importaban. Pero la revelación que experimenté en la iglesia me mostró que no podemos ignorar estos aspectos de nosotros mismos. La verdadera transformación requiere valentía, requiere mirar hacia adentro, identificar nuestras debilidades y aceptarlas como parte del camino. Solo entonces podremos realmente impactar a quienes nos rodean. Y poco a poco, comprendí que la reconciliación no se trata solo de la otra persona, sino de nosotros mismos. Cuando perdonamos, nos liberamos de viejas cargas. Cuando somos perdonados, aprendemos a aceptar que todos somos humanos, que los errores y los fracasos son parte de la vida, pero no definen el amor que podemos compartir. Es un ciclo que requiere compromiso, paciencia y una mente abierta para aceptar que la vida siempre tiene giros inesperados, pero que estos pueden llevarnos a lugares de profunda sanación y conexión. Esta experiencia también me ayudó a comprender las decisiones y elecciones conscientes. Regresar a la fe no se trataba solo de religión. Se trataba de asumir la responsabilidad de mi propio camino, de tomar decisiones que me acercaran a lo que realmente deseaba: paz, pertenencia y armonía.
La misma voz que me llamó de vuelta a la iglesia me dio la claridad para ver que siempre había una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para reparar lo roto, y que esta oportunidad debía ser abrazada con valentía y sinceridad. El impacto de esta reconciliación fue profundo, no solo emocional, sino también espiritual y psicológicamente. Sentí que finalmente vivía en armonía con la verdad que siempre había estado presente, pero que tantas veces había optado por ignorar. Fue como si todas las piezas de mi pasado, que antes parecían inconexas, comenzaran a encajar en un gran mosaico, revelando una imagen de amor, aprendizaje y superación. Y esta comprensión me trajo una sensación de plenitud que no había sentido en décadas, algo que nada del mundo podía reemplazar. Al mismo tiempo, me di cuenta de que el viaje no termina aquí. La transformación continúa, paso a paso, decisión tras decisión, momento a momento. Cada interacción con mi familia, cada gesto de amor, cada decisión consciente de vivir en verdad e integridad se ha convertido en parte de un proceso continuo de crecimiento y conexión. La espiritualidad, la fe y la reconexión con mis seres queridos ahora se entrelazan de forma natural, como si cada aspecto de mi vida finalmente estuviera alineado con el propósito que siempre he buscado, incluso sin saber exactamente cuál era. Esta experiencia me mostró que nada en la vida sucede por casualidad, que las llamadas, incluso las misteriosas o inesperadas, tienen un impacto que se extiende mucho más allá del momento en que las escuchamos. Inician caminos que transforman mentes, corazones y relaciones humanas de maneras que jamás podríamos haber planeado. Y que, incluso ante las heridas más profundas, es posible encontrar la reconciliación, el perdón y un camino de regreso a casa, donde el amor y la fe se encuentran y se fortalecen mutuamente. Al reflexionar sobre todo esto, sentí una inmensa gratitud por el proceso, por la valentía que requirió, las lágrimas que derramé, las decisiones que tomé y los aspectos ocultos de mi vida que finalmente pude afrontar con honestidad. Cada momento de dolor, cada sombra del pasado, cada resistencia interior contribuyeron a que alcanzara este punto de claridad y reconciliación. Y fue en este estado de conciencia y transformación que comprendí que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, siempre nos ofrece señales, caminos y oportunidades para un nuevo comienzo. Que el impacto de una verdadera experiencia no se limita a un instante, sino que se extiende, impactando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestra capacidad de amar. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Hoy, al mirar atrás, puedo ver con claridad la magnitud de este viaje. Cada lágrima que derramé, cada noche de silencio y cada momento en que pensé que estaba solo, formaban parte de un plan mayor, aunque no lo viera en ese momento. Hoy sé que ninguna distancia puede borrar el amor de Dios. Ninguna decisión que tomé, ningún error que cometí, ningún camino que me separó fue capaz de borrar la conexión que siempre existió entre Él y yo. Es como si cada pieza de mi pasado hubiera sido cuidadosamente colocada, incluso las más dolorosas, para guiarme a este momento de reencuentro y transformación. El impacto de ese momento resuena en mi vida hasta el día de hoy. No fue solo una emoción pasajera, sino un cambio real que transformó mi mentalidad y mi forma de ver mis relaciones, mis decisiones y mi propio valor. La voz que escuché, tan clara y misteriosa, no fue solo un eco en mi memoria. Fue el punto de partida de una transformación que afectó cada aspecto de mi existencia. Me di cuenta de que a menudo buscamos respuestas en los lugares equivocados, intentando llenar vacíos internos con cosas que no tienen poder para sanarnos, cuando la verdad oculta, tan cercana, nos llama de vuelta a lo que realmente importa: el amor, la reconciliación
y la conexión. Es asombroso cómo un solo momento, una auténtica experiencia de fe, puede generar una cadena de revelaciones y cambios que se expanden a todas las áreas de la vida. Mi relación con mi familia se transformó. Mis decisiones adquirieron un nuevo propósito, y mi visión de mí mismo y del mundo comenzó a alinearse con una realidad mucho mayor de la que jamás hubiera imaginado. Este impacto va más allá de la espiritualidad. Es un cambio de mentalidad, una redefinición de prioridades, un viaje interior que nos invita a observar de cerca nuestro interior, las sombras que a menudo nos ocultamos. Lo que he aprendido de todo esto es que la verdadera fe no es algo distante ni inaccesible. No se compone solo de rituales ni palabras, sino de momentos de entrega, de decisiones conscientes, de reconocer que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. Cuando aceptamos esta verdad, empezamos a notar señales que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Un gesto de amor, una palabra de perdón, una inexplicable sensación de presencia y cuidado. Y es precisamente esta percepción la que nos transforma por dentro, preparándonos para afrontar nuestro dolor con valentía y abrazar la vida con una nueva perspectiva. A lo largo de este camino, también comprendí la importancia de analizar honestamente mis propias decisiones. Cada decisión que tomé, cada paso que di, incluso los que parecían equivocados, me ayudaron a llegar donde estoy ahora. Es una profunda experiencia de aprendizaje sobre la vida, sobre la responsabilidad, sobre cómo pequeños cambios de actitud pueden tener un gran impacto no solo en nosotros mismos, sino en quienes nos rodean. Y es esta comprensión la que da sentido a las experiencias más difíciles, demostrando que nada es en vano, que cada momento de resistencia, cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado, influye en la forma en que nos convertimos. La reconciliación con mi familia fue solo una manifestación de esta transformación. Más que volver a la iglesia, más que escuchar una voz misteriosa, el verdadero milagro ocurrió en mi corazón. Aprendí a perdonar sin reservas, a aceptar el perdón sin condiciones y a comprender que la vida es una secuencia de oportunidades para empezar de nuevo, sanar, restaurar. Y esta lección, nacida de un momento de silencio y una voz inesperada, se convirtió en la brújula de todos mis pasos posteriores. Lo que más me impacta es darme cuenta de que este tipo de experiencia, aunque parezca extraordinaria, está al alcance de todos. Lo que cambia es nuestra disposición a escuchar, a creer, a dejarnos transformar. Si Dios pudo llamarme de vuelta, a superar barreras internas y externas para llegar a mí, también puede estar llamándote ahora. Y quizás eso sea lo más poderoso de todo, la certeza de que nunca es tarde para volver, para reparar, para reconectar con lo que realmente importa. Hoy, la vida me muestra que cada decisión valiente, cada gesto de amor, cada acto de perdón, refleja directamente nuestra propia transformación. No se trata de milagros espectaculares ni de acontecimientos dramáticos, sino del sutil poder de un llamado que nos guía, del impacto silencioso que una voz puede tener en nuestra mentalidad, nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. Esta es la verdad que quiero compartir, que incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de renacer, de reencontrarnos y de encontrar la armonía con aquello que nos supera. Y es precisamente esta percepción la que da sentido a la vida cotidiana, la que nos anima a observar con mayor atención nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra propia historia. Cada persona que se cruza en nuestro camino, cada desafío que enfrentamos, cada momento de duda o miedo, todo ello contribuye a la construcción de un camino único, pero profundamente conectado con el plan mayor que rige nuestra existencia. Comprender esto cambia por completo la forma en que afrontamos las dificultades, las pérdidas y las oportunidades de crecimiento. Por eso,
Al reflexionar sobre mi historia, siento que lo que realmente importa no son solo los momentos de alegría o triunfo, sino la profundidad de las experiencias que realmente nos transforman. La voz que escuché en ese altar, el redescubrimiento de mi fe, la reconciliación con mi familia. Todo esto me enseñó que cada momento de la vida tiene su propósito y que la verdadera transformación comienza cuando aceptamos el llamado que recibimos, incluso si llega de maneras misteriosas o inesperadas. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesita saber que todavía hay tiempo para volver a casa, para reconectarse con lo que realmente importa y para experimentar un viaje de transformación y amor. Comentario. Esto tiene sentido para mí. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por seguir esta historia conmigo. Saber que estás aquí, escuchando cada detalle de este viaje, me recuerda lo valioso que es compartir experiencias que conmueven y provocan reflexión. Si esta historia te ha llamado la atención, ¿por qué no dejas un comentario diciendo «Estoy contigo hasta el final»? Será maravilloso ver quién más se ha unido a mí en este viaje. Y si sentiste alguna conexión con esta historia, por favor, dale a me gusta. No es solo un número, es una forma de demostrar que estamos juntos en este camino, que cada emoción compartida valió la pena. Cada me gusta fortalece este espacio. Permite que más personas accedan a contenido que inspira, transforma y nos hace reflexionar sobre la fe, la vida y las decisiones. Y antes de irte, hay un video aquí que complementa este tema, lleno de revelaciones y experiencias que continúan esta línea de reflexión sobre la fe y la transformación. Haz clic y quédate conmigo, porque la historia no termina aquí. Tienes mucho más que sentir, aprender y conectar. Comentario. Este mensaje era para mí.